Hoy vamos a explorar un tema muy interesante y misterioso, el hombre de pecado, mencionado en la segunda carta a los tesalonicenses. En el capítulo 2, el apóstol Pablo nos habla de una figura enigmática que ha intrigado a estudiosos y creyentes durante siglos. Así que, si estás listo para un viaje a través de las Escrituras para desentrañar este misterio, quédense conmigo. Primero, pongamos un poco de contexto. La segunda carta a los tesalonicenses fue escrita por el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica alrededor del año 51-52 después de Cristo. Pablo había establecido esta iglesia durante su segundo viaje misionero, y estaba escribiendo para aclarar algunos temas importantes que habían surgido. En el capítulo 2, Pablo aborda el tema del hombre de pecado, o hombre de iniquidad, un personaje que, según él, aparecerá antes de la segunda venida de Cristo. ¿Quién es este hombre de pecado? En 2 de Tesalonicenses 2, 3, Pablo dice, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquí, Pablo nos está diciendo que, antes del regreso de Jesús, habrá una serie de eventos significativos. Primero, habrá una apostasía general, es decir, una gran caída en la fe de muchos. Y luego, se revelará esta figura conocida como el hombre de pecado. ¿Por qué es tan importante este personaje? Este hombre de pecado es presentado como una figura que se opondrá a Dios y se exaltará por encima de todo lo que se llama Dios. En 2 de Tesalonicenses 2, 4, Pablo describe a esta persona diciendo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto es una afirmación sorprendente. Este hombre de pecado no solo será un enemigo de Dios, sino que también intentará usurpar el lugar de Dios, reclamando para sí mismo el culto que solo le corresponde a él. En la antigüedad, las personas a menudo entendían a este hombre de pecado como un líder político o religioso que iba a surgir y llevar a la humanidad a una gran apostasía. Pero, ¿quién es exactamente este personaje? ¿Cómo debemos interpretarlo? En las siguientes partes, vamos a investigar algunas de las teorías y visiones diferentes sobre esta figura misteriosa, basándonos en lo que nos dicen las Escrituras y cómo se ha entendido a lo largo del tiempo. Así que, no te vayas, porque vamos a profundizar en cada uno de estos aspectos y descubrir más sobre quién podría ser este enigmático hombre de pecado. Ahora, vamos a profundizar en un aspecto crucial que se menciona antes de la aparición de este enigmático personaje, la apostasía. ¿Qué es la apostasía? En 2 de Tesalonicenses 2, 3, Pablo menciona que el hombre de pecado no vendrá sin que primero venga la apostasía. Pero, ¿qué significa esta palabra? La apostasía se refiere a un abandono o renuncia a la fe. En otras palabras, es cuando las personas que una vez creyeron en Dios y vivieron según sus enseñanzas, empiezan a rechazar esas creencias y prácticas. Pablo estaba advirtiendo a los tesalonicenses de que antes de la manifestación de este hombre de pecado, habría una gran caída de la fe en la iglesia y en la sociedad en general. Esta apostasía no sería un evento aislado, sino un proceso en el que cada vez más personas se alejarían de la verdad del Evangelio. ¿Cómo se manifiesta esta apostasía? La apostasía puede manifestarse de diversas maneras. Puede ser una desviación doctrinal, donde las enseñanzas de la iglesia son distorsionadas o alteradas. También puede ser un comportamiento moral decadente, donde la ética cristiana es ignorada y las prácticas pecaminosas se vuelven comunes. En tiempos de crisis, como persecuciones o cambios culturales profundos, estas manifestaciones de apostasía pueden ser más evidentes. En el contexto de la iglesia primitiva, Pablo estaba preocupado por la influencia de los falsos maestros y las enseñanzas erróneas que podrían estar llevando a la gente a apartarse de la verdadera fe. En 1 Timoteo 4, 1, Pablo también advierte sobre este tema, diciendo, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando oído a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cuál es la conexión entre la apostasía y el hombre de pecado? La apostasía crea un ambiente en el que el hombre de pecado puede surgir y prosperar. Cuando la verdad de Dios es abandonada y la fe se debilita, es más fácil para alguien que se opone a Dios tomar el control y engañar a las personas. La apostasía no solo debilita la fe individual, sino que también socava la fortaleza de la comunidad cristiana en su conjunto. Pablo estaba advirtiendo a los tesalonicenses que la aparición del hombre de pecado sería un signo de que la apostasía ya estaba en marcha. Este personaje, como veremos en partes futuras, se aprovecharía de la debilidad espiritual y moral para establecer su poder y oponerse a Dios de una manera sin precedentes. ¿Qué podemos aprender de esto? Para nosotros, esto es una llamada a la vigilancia. En tiempos de cambio y confusión, es esencial mantenerse firmes en la fe y adherirse a las enseñanzas bíblicas.
La apostasía no es solo un fenómeno del pasado, puede ocurrir en cualquier momento y en cualquier lugar. Por eso, debemos estar preparados y ser fieles a la verdad del Evangelio. Ahora, vamos a profundizar en la descripción y las características de este personaje según las Escrituras. Vamos a ver cómo Pablo lo describe y qué podemos aprender de estas descripciones. ¿Qué dice Pablo sobre el hombre de pecado? En 2 de Tesalonicenses 2, 4, Pablo nos da una descripción detallada de este hombre de pecado, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esta es una afirmación poderosa y reveladora. Vamos a desglosarla. Oposición a todo lo que es Dios. El hombre de pecado no solo se opondrá a Dios, sino que también a todo lo que se le atribuye a Dios. Esto incluye los principios y valores que Dios ha establecido, así como cualquier forma de adoración legítima. La oposición aquí no es meramente superficial, es una rebelión radical contra la esencia misma de la fe cristiana. Exaltación por encima de todo. Este personaje se levanta por encima de todo lo que es considerado sagrado. Esto indica un deseo de supremacía y control total. En la antigüedad, esto a menudo se entendía como un líder que intenta usurpar el poder de Dios y establecerse como una figura de adoración. Sentarse en el templo de Dios. Una de las características más llamativas es que se sentará en el templo de Dios como Dios. En el contexto de la época, el templo de Dios se refería al lugar de adoración en Jerusalén. Aunque algunos interpretan esto como una referencia literal al templo físico, muchos estudiosos creen que también puede simbolizar la comunidad de creyentes o la iglesia como el nuevo templo de Dios. Hacerse pasar por Dios. La pretensión de hacerse pasar por Dios es una de las señales más claras de su engaño. Este hombre de pecado no solo se opondrá a Dios, sino que intentará reemplazar a Dios en el corazón de las personas. La usurpación de la autoridad divina es el clímax de su rebelión. ¿Cómo se relaciona esto con el contexto histórico y cultural? Para entender mejor quién podría ser este hombre de pecado, es útil considerar el contexto histórico y cultural de la época. En el primer siglo, el Imperio Romano era conocido por su culto al emperador. Algunos líderes romanos se hacían pasar por divinos o exigían adoración como si fueran dioses. Este entorno puede haber influido en la forma en que Pablo describe al hombre de pecado. Muchos intérpretes sugieren que Pablo podría estar refiriéndose a una figura que encarna estas pretensiones de divinidad y autoridad. Además, en el Antiguo Testamento, hay figuras que se oponen a Dios y persiguen al pueblo de Dios, como el rey de Babilonia en Isaías 14 y el rey de Tiro en Ezequiel 28. Estas figuras también tenían características que se oponían a Dios y buscaban exaltar su propio poder. La descripción de Pablo podría estar resonando con estos ejemplos históricos. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? La advertencia de Pablo sobre el hombre de pecado es relevante para nosotros hoy. Nos recuerda la importancia de discernir entre la verdadera adoración de Dios y las pretensiones engañosas que pueden surgir. En un mundo lleno de influencias y líderes que pueden reclamar autoridad espiritual o moral, es esencial estar firmes en nuestra fe y asegurarnos de que nuestras creencias y prácticas se alineen con la verdad de la Escritura. Vamos a ver si hay paralelismos que nos ayuden a entender mejor quién podría ser este enigmático personaje. Profecías del Antiguo Testamento. Para comprender el hombre de pecado, en el contexto bíblico, es útil mirar profecías del Antiguo Testamento que hablan de figuras o eventos similares. El rey de Babilonia. En Isaías 14, 12 al 14, se describe al rey de Babilonia con una actitud desafiante contra Dios, como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Este pasaje se refiere a la caída de un rey que se exaltó a sí mismo sobre Dios. Aunque este pasaje se refiere específicamente al rey de Babilonia, la arrogancia y la pretensión divina que se describen pueden reflejar las características del hombre de pecado. El rey de Tiro. Ezequiel 28, 2 al 17 también presenta una figura que se considera como un ser divino en su propia mente. Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho el Señor Jehová, por cuanto se enalteció tu corazón, y dijiste, yo soy Dios, sobre el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. Este pasaje no solo describe la arrogancia del rey de Tiro, sino también su caída como resultado de su rebelión y orgullo. El hombre de pecado y el Apocalipsis. El libro del Apocalipsis también proporciona visiones de figuras y eventos que pueden relacionarse con el hombre de pecado. Aunque el Apocalipsis no menciona específicamente al hombre de pecado, las descripciones de la bestia y el falso profeta tienen similitudes notables.
La bestia del Apocalipsis. En Apocalipsis 13, se describe una bestia que tiene autoridad y poder sobre las naciones y exige adoración, y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar durante 42 meses. Esta figura, que se levanta contra Dios y persigue a los santos, tiene similitudes con la descripción del hombre de pecado, en 2 de Tesalonicenses 2. El falso profeta, Apocalipsis 13, 11 al 17 describe a un segundo bestia que actúa en nombre de la primera, realizando señales y haciendo que todos adoren a la primera bestia. Esta figura también se asemeja al hombre de pecado, en su papel de engañar y desviar a la gente de la adoración verdadera. Paralelismos con figuras históricas. A lo largo de la historia, algunos líderes han sido asociados con características similares al hombre de pecado. En la antigüedad, figuras como el emperador Nerón y el emperador Domiciano fueron vistos por algunos como candidatos para esta descripción debido a su persecución feroz contra los cristianos y su arrogancia. En la Edad Media, algunos han interpretado al hombre de pecado como ciertos papas o líderes religiosos que se consideraban como figuras de autoridad absoluta en la tierra, actuando en lugar de Dios. El hombre de pecado en el contexto moderno. Hoy en día, algunas interpretaciones ven al hombre de pecado en el contexto de líderes políticos o figuras influyentes que se oponen a los valores cristianos y tratan de establecer su propio dominio. La interpretación varía según el contexto y la perspectiva, pero la idea central es que el hombre de pecado es alguien que se opone radicalmente a Dios y busca usurpar su lugar. ¿Qué significa esto para nosotros? Es importante tener en cuenta que la interpretación de profecías puede variar y que el enfoque principal debe ser cómo estas enseñanzas afectan nuestra fe y nuestro comportamiento. Más allá de identificar un individuo específico, el mensaje de Pablo es una advertencia para estar alerta y mantenernos fieles a la verdad de Dios en tiempos de confusión y engaño. Ahora vamos a profundizar en una conexión muy relevante, la relación entre el hombre de pecado y el anticristo. ¿Qué es el anticristo? El término anticristo aparece en el Nuevo Testamento, principalmente en las epístolas de Juan. En 1 Juan 2 y 18, se menciona: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han salido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí, Juan se refiere a un espíritu de oposición a Cristo que ya está presente en el mundo, pero también menciona una figura futura conocida como el anticristo. ¿Cómo se compara el anticristo con el hombre de pecado? Aunque el término anticristo no se usa específicamente en 2 de Tesalonicenses, muchos estudiosos consideran que el hombre de pecado es una representación del anticristo. Vamos a ver algunas de las similitudes y diferencias. Oposición a Cristo. Ambos, el anticristo y el hombre de pecado, se oponen directamente a Cristo. El anticristo es descrito como alguien que niega la divinidad de Cristo y se opone a sus enseñanzas. El hombre de pecado también se opone a Dios y se exalta a sí mismo por encima de todo lo que es objeto de culto, incluyendo a Cristo. Pretensión de divinidad. El hombre de pecado se sienta en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, lo que es una pretensión de divinidad. De manera similar, el anticristo, según 1 Juan 2 y 22, es el que niega al Padre y al Hijo. Ambos personajes buscan usurpar el lugar de Dios y reclamar adoración para sí mismos. Destrucción final. En Apocalipsis 19, 20, el anticristo y el falso profeta son lanzados al lago de fuego, y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales engañó a los que recibieron la marca de la bestia y adoraron su imagen. Esta destrucción final es también el destino del hombre de pecado, que finalmente será vencido por la venida de Cristo. ¿Qué nos dicen las Escrituras sobre el anticristo? El anticristo es descrito como una figura de gran poder y engaño, que aparecerá en los últimos tiempos. En 2 de Juan 1, 7, Juan dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Este tal es el engañador y el anticristo. La característica clave es su negación de Cristo y su intento de engañar a los fieles. En 1 de Juan 4,3, se añade: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que viene, y que ya está ahora en el mundo. Esto muestra que el espíritu del anticristo está presente antes de la manifestación de la figura final del anticristo. ¿Cómo debemos prepararnos? El llamado a los creyentes es a estar alerta y firmes en la fe. Jesús mismo advirtió en Mateo 24, 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esto resalta la importancia de conocer y adherirse a la verdad del Evangelio para no ser engañados. El anticristo y el hombre de pecado.
El hombre de pecado y el anticristo representan el clímax de la rebelión contra Dios en los últimos tiempos. Mientras que la identificación exacta puede variar según las interpretaciones, el mensaje central es claro: habrá una figura que se opondrá a Dios y tratará de engañar a muchos. Como creyentes, debemos estar preparados, mantenernos firmes en la verdad y estar vigilantes. Ahora, discutimos la relación entre el hombre de pecado y el anticristo. Hoy, vamos a analizar cómo esta figura se manifiesta dentro del contexto de la Iglesia y qué enseñanzas podemos extraer para nuestra vida cotidiana. El hombre de pecado y la Iglesia primitiva. Para entender cómo el hombre de pecado se relaciona con la Iglesia, es útil examinar cómo los primeros cristianos podrían haber interpretado estas advertencias. En el tiempo de Pablo, la Iglesia estaba enfrentando varias amenazas internas y externas. Falsos maestros y doctrinas erróneas. La Iglesia primitiva a menudo enfrentaba el desafío de falsos maestros que introducían doctrinas erróneas y desviaban a los creyentes de la verdad del Evangelio. En Hechos 20 del 29 al 30, Pablo advierte a los ancianos de Efeso sobre esto: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estos falsos maestros, aunque no eran el hombre de pecado, en el sentido final, eran ejemplos de las fuerzas que buscaban corromper la fe. Persecuciones y presiones externas. La persecución por parte del Imperio Romano también fue una presión significativa para la Iglesia. Los cristianos fueron a menudo obligados a adorar al emperador como un dios, y aquellos que se negaban eran perseguidos. Esta presión externa podría haber contribuido a una mayor apostasía y debilitamiento de la fe en la Iglesia. Aplicaciones para la Iglesia actual. El concepto del hombre de pecado nos ofrece lecciones importantes para la Iglesia hoy en día. Aunque no estamos esperando la aparición de una figura específica como la que describen las Escrituras, los principios siguen siendo relevantes. Vigilancia y discernimiento. Los creyentes deben estar atentos a las influencias que pueden desviarles de la verdad del Evangelio. En 1 de Juan 4, 1, se nos aconseja: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. La vigilancia y el discernimiento son esenciales para proteger la integridad de la fe. Fidelidad a la doctrina. La fidelidad a las enseñanzas bíblicas es crucial. 2 Timoteo 4 del 3 al 4 nos advierte sobre aquellos que buscarán enseñar lo que les complazca, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Mantenerse firme en la doctrina apostólica ayuda a prevenir el impacto de enseñanzas falsas. Preparación espiritual. La preparación espiritual implica crecer en la fe, estudiar las Escrituras y estar listos para enfrentar desafíos y tentaciones. Efesios 6 del 11 al 12 nos recuerda: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La armadura de Dios incluye la verdad, la justicia, la paz, la fe, la salvación y la palabra de Dios. Ejemplos de supervivencia espiritual. A lo largo de la historia, la Iglesia ha enfrentado muchas pruebas y desafíos. Sin embargo, hay ejemplos de comunidades y personas que han mantenido su fe a pesar de las dificultades. Estos ejemplos pueden servirnos de inspiración y guía en nuestra propia vida espiritual. Los mártires de la Iglesia primitiva. Los primeros cristianos que enfrentaron la persecución y la muerte por su fe ofrecen un poderoso testimonio de fidelidad. Su valentía y devoción nos recuerdan la importancia de mantenernos firmes en nuestras creencias. Movimientos de reforma y avivamiento. A lo largo de la historia, los movimientos de reforma y avivamiento han revitalizado la fe y corregido errores doctrinales. Estos movimientos demuestran la capacidad de la Iglesia para corregir el rumbo y volver a la verdad bíblica cuando es necesario. El hombre de pecado nos recuerda la realidad de la oposición espiritual y la necesidad de mantenernos vigilantes. Aunque el contexto específico puede variar, el llamado a la fidelidad y la preparación espiritual sigue siendo el mismo. Como creyentes, debemos estar equipados para enfrentar cualquier desafío y permanecer firmes en la verdad del Evangelio. Ahora, analizamos la manifestación del hombre de pecado en el contexto de la Iglesia y las lecciones que podemos aprender. Hoy, vamos a explorar cómo el concepto de ley sin ley se relaciona con el hombre de pecado y cómo esto afecta nuestra comprensión de los eventos finales. ¿Qué es el concepto de ley sin ley? En 2 de Tesalonicenses 2, 7, Pablo menciona que ya está en acción el misterio de la iniquidad,
y que el hombre de pecado será revelado cuando aquel que ahora impide lo haga fuera del medio. La frase misterio de iniquidad se refiere a la actividad del mal que está en operación antes de la manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado está asociado con la ley sin ley, o lo que se conoce en griego como anomia, que significa sin ley o ilegalidad. En otras palabras, este personaje se revelará en un contexto de anarquía moral y espiritual, donde las normas y leyes divinas son ignoradas o rechazadas. ¿Cómo se manifiesta la ley sin ley? La ley sin ley se manifiesta de varias maneras en la sociedad y en la Iglesia. Desviación de la moral y la ética. Cuando las personas o las sociedades abandonan las normas morales y éticas establecidas por Dios, se produce una situación de ley sin ley. Esto puede verse en el aumento de comportamientos inmorales, corrupción, injusticia y rechazo a los principios bíblicos. Rechazo de la autoridad divina. La ley sin ley también implica un rechazo de la autoridad de Dios y de su palabra. Esto puede ocurrir cuando las personas ignoran las enseñanzas bíblicas y buscan establecer sus propias reglas y normas, en lugar de seguir las directrices divinas. Promoción del relativismo moral. En una cultura de ley sin ley, el relativismo moral prevalece. Esto significa que las normas morales se vuelven flexibles y cambiantes, dependiendo de las preferencias individuales o culturales. Este tipo de entorno puede ser terreno fértil para el hombre de pecado y su agenda de desobediencia. ¿Cómo se relaciona esto con el hombre de pecado? El hombre de pecado emerge en un contexto de ley sin ley, porque su aparición está ligada a la rebelión y al rechazo generalizado de la autoridad divina. En un entorno donde la moral y las leyes de Dios son desechadas, es más fácil para este personaje ganar influencia y poder. Aprovechamiento de la caída moral. El hombre de pecado se aprovechará de la caída moral para imponer su propia agenda y reclamar autoridad. Su aparición será el resultado de un ambiente donde las normas divinas han sido ignoradas y reemplazadas por leyes humanas o por ninguna ley en absoluto. Desafío a la autoridad de Dios. El hombre de pecado no solo operará en un contexto de ley sin ley, sino que también desafiará directamente la autoridad de Dios. Su acción será una manifestación final de la rebelión contra Dios y su reino. ¿Qué nos enseña esto para nuestra vida espiritual? Mantener la integridad moral. Como creyentes, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios morales y éticos que Dios ha establecido. La integridad moral es crucial para resistir las influencias de un entorno de ley sin ley y para mantenernos firmes en la verdad. Resistir el relativismo moral. En una cultura que promueve el relativismo moral, debemos estar atentos a no ceder a la presión de ajustar nuestras creencias y prácticas a las normas cambiantes de la sociedad. La verdad de Dios es constante y debemos aferrarnos a ella. Promover la verdad y la justicia. En lugar de contribuir al ambiente de ley sin ley, debemos ser defensores de la verdad y la justicia. Esto implica vivir de manera justa, hablar la verdad y apoyar causas que reflejen los principios de Dios. El concepto de ley sin ley nos ayuda a comprender mejor el contexto en el que el hombre de pecado se manifestará. La rebelión contra las normas divinas y el rechazo de la autoridad de Dios son aspectos clave que permitirán su aparición. Como creyentes, debemos estar preparados para enfrentar estos desafíos manteniéndonos fieles a la verdad y viviendo de acuerdo con las enseñanzas bíblicas. Ahora, exploramos cómo el concepto de ley sin ley se relaciona con el hombre de pecado. Hoy, vamos a investigar cómo la manifestación del hombre de pecado está vinculada con el retorno de Cristo y el establecimiento del reino de Dios. El tiempo del hombre de pecado y el retorno de Cristo. En 2 de Tesalonicenses 2:8, Pablo dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y aniquilará con el resplandor de su venida. Este versículo nos muestra que el hombre de pecado será revelado en un tiempo que culminará con la segunda venida de Cristo. La llegada de este personaje está directamente relacionada con los eventos finales y el regreso de Jesús. La manifestación del hombre de pecado. El hombre de pecado en el contexto del fin de los tiempos. El hombre de pecado aparecerá en el periodo que precede al retorno de Cristo. Su manifestación es parte de un plan mayor que lleva a la culminación de la historia humana y al establecimiento del reino de Dios. La presencia de este personaje es un signo de los tiempos finales y de la proximidad del regreso de Cristo. El propósito de su manifestación, la aparición del hombre de pecado, tiene un propósito en el plan de Dios. Aunque parece ser una figura de maldad, su presencia y sus acciones conducen a la derrota final del mal y al triunfo de la justicia divina. En Apocalipsis 19 del 19 al 20, se describe como la bestia, que muchos interpretan como una manifestación del anticristo, es capturada y destruida por Cristo, y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que montaba el caballo y contra su ejército.
Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta. El retorno de Cristo y su triunfo. La venida de Cristo, el retorno de Cristo es el evento que marcará la derrota del hombre de pecado. Jesús volverá con poder y gloria para establecer su reino y juzgar a las naciones. En Mateo 24, 30, Jesús dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. El resplandor de su venida. La venida de Cristo se describe como un evento glorioso que destruirá el poder del hombre de pecado. Pablo menciona que el hombre de pecado será aniquilado con el resplandor de su venida. Este resplandor simboliza la luz y la verdad de Cristo, que disipará toda oscuridad y maldad. El establecimiento del reino de Dios. Con la derrota del hombre de pecado, Cristo establecerá su reino de justicia y paz. En Apocalipsis 11 y 15, se proclama: el reino del mundo ha venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. El reino de Dios será un reino eterno donde la justicia y la verdad prevalecerán. Preparación para el retorno de Cristo. Vigilancia espiritual. La llegada del hombre de pecado y el retorno de Cristo subrayan la importancia de estar vigilantes y preparados. En Mateo 24, 42, Jesús dice: velad, pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La vigilancia espiritual implica mantener una relación constante con Dios, estudiar las Escrituras y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. Fidelidad y esperanza. La certeza del retorno de Cristo nos da esperanza y nos motiva a vivir de manera fiel. 1 Juan 3, de 2 al 3 nos anima: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En conclusión, el hombre de pecado y el retorno de Cristo están estrechamente ligados en el plan de Dios. La manifestación del hombre de pecado es un signo de los tiempos finales que culminará con el regreso de Jesús y la instauración de su reino. Como creyentes, debemos estar preparados, vivir en fidelidad y mantener la esperanza en el regreso glorioso de nuestro Salvador.